estoy muy agradecido con nuestro Señor Jesucristo y también con la iglesia Talwood, en especial con el pastor Dwayne Brook y el pastor Glenn Powell, por haberme considerado para trabajar junto a ustedes en esta nueva etapa de Talwood en español. Yo sé que es un gran privilegio y al mismo tiempo es una gran responsabilidad servir al Señor Jesucristo. Y realmente reconozco que hay otros pastores que son muchos mejores que yo. Sin embargo, este ha sido el plan de Dios para mí y para ustedes. Y estoy convencido que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Estoy seguro que si trabajamos juntos arduamente por amor al nombre de Cristo, el Espíritu Santo de Dios se encargará del resto, ya que Él es quien añade a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Y estoy convencido, estoy seguro que nuestro Señor Jesucristo está en medio de nosotros. En Apocalipsis capítulo 2, verso 1, la Biblia dice que Él anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y los 7 candeleros de oro, de acuerdo a Apocalipsis 1:20, son las iglesias. Así que, sin lugar a duda, el Señor Jesucristo está aquí en medio de nosotros. Él conoce las obras de esta iglesia, el amor de esta iglesia, la fe de esta iglesia, el servicio y la paciencia que ha tenido esta iglesia, incluso en medio de las tribulaciones. Y es mi oración que la gloria postrera en Talwood en español sea mayor que la primera. Así que les doy la bienvenida, también me doy la bienvenida. Estoy regresando a casa después de 12 años. Nuestra iglesia Talwood hace 12 años me envió a plantar lo que es la iglesia de Western Pie, la iglesia que pastoreé y por la misericordia y la gracia de Dios fundé hace 12 años. Ahora la iglesia está marchando, tienen un nuevo pastor que salió también de nuestra congregación y hoy por la tarde es mi despedida con ellos. Así que tengo sentimientos encontrados, pero para mí es un honor y para mí es regresar a casa. Talwood, sin lugar a dudas, también es mi casa. Quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes están por primera vez entre nosotros? Solamente levante su mano, por primera vez. A ver si se colocan de pie, por favor. Solo, no vamos a preguntar el nombre, solamente para saludar, no tengan pena. Los que están por primera vez, que Dios les bendiga y bienvenidos a Talwood en español. Pueden sentarse. Creo que les entregaron algunas tarjetitas. Esto es para si tienen algún motivo de oración y si les interesaría en el futuro una visita pastoral. Dicho esto, me gustaría empezar con la exposición de la palabra del Señor. Y yo he titulado en esta mañana, la iglesia existe para proclamar a Cristo. Por favor, una vez más, solo por respeto a la palabra de Dios, colóquese de pie y ayúdeme ahí en Apocalipsis capítulo 28, verso 18 al 20. Si conectaron el clicker. Ok, no está trabajando. Apocalipsis capítulo 28, ahí está. Verso 18, si luego entonces si no funciona me ayudan ahí a pasar y me siguen por favor. Apocalipsis capítulo 28 verso 18 al 20, la escritura dice así. Mateo, gracias, ya empezamos mal. Mateo 28 del 18 al 20. Esto era para ver si estaban despiertos. El texto dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, verso 20, que guarden todas las cosas que os he mandado.
y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por favor, inclinemos el rostro y oremos. Por favor, Celia, ahí me asistes, ¿ok? Me sigues. Amado Dios, una vez más, en el nombre de Jesús, te ruego que ahora, Señor, mi voz sea tu voz. Señor, que mi espíritu esté alineado al tuyo. Gracias por tu gracia. Bendecimos tu nombre y permite que tu palabra cumpla el propósito por el cual fue diseñada en esta mañana. Bendice a cada una de las personas que están en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Tertuliano, me gustaría empezar diciendo una declaración de Tertuliano. Tertuliano decía que la sangre de los mártires, escuche bien, es la semilla de la iglesia. En toda su historia, la iglesia de Jesucristo ha enfrentado todo tipo de persecución. Por ejemplo, durante las persecuciones romanas de los primeros siglos, los cristianos fueron arrojados ante animales salvajes. Algunos fueron crucificados boca abajo, otros fueron utilizados como antorchas humanas, simple y llanamente por seguir a Jesucristo. Sin lugar a duda, las torturas sufridas por los cristianos a lo largo de la historia exceden toda imaginación humana. Un sinnúmero de mártires encontraron la muerte con una tranquilidad y una serenidad que enfurecía a sus verdugos. No obstante, a pesar del plan de Satanás de querer destruir a la iglesia y de atacar a la iglesia, lejos de destruirla, lejos de que las persecuciones fueron muy dañinas, esto sirvió para que la iglesia fuera purificada y la iglesia fuera fortalecida, ya que la iglesia le pertenece a Cristo. Y Pablo decía en Romanos capítulo 5, verso del 3 al 9, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mis hermanos y amigos, si hay algo que hace a la iglesia fructificar, son los sufrimientos, son las adversidades, son las persecuciones, ya que los sufrimientos, ya que las pruebas, ya que las persecuciones hacen madurar a los creyentes. A mi juicio, la iglesia de Jesucristo hoy continúa más viva que nunca, a pesar de que en el mundo se levantan una serie de ideologías en contra de la iglesia. Y ustedes, mis amados hermanos y amigos de Talwood, son una evidencia de lo que dijo Jesucristo, que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de la iglesia. Así que Talwood en español es la evidencia de que el reino de Dios se ha acercado para traer vida y vida en abundancia, y creemos que el infierno no tiene ninguna potestad sobre la iglesia. La razón por la que la iglesia se volvió triunfante es porque en medio de los tiempos de crisis, Jesucristo nunca dejó de ser proclamado como el Salvador del mundo y como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ellos comprendieron, los primeros discípulos de Cristo, la primera generación de Cristo, ellos comprendieron perfectamente que Jesús vino al mundo para sacar al hombre de las tinieblas a su luz admirable, para dar vida al hombre que está muerto en sus delitos y pecados, para reconciliar al hombre que está destituido de la gloria de Dios. Mis hermanos y amigos, esta es la gran verdad del evangelio. Él vino a entregar su vida como un sacrificio perfecto por personas, escuche bien, que se han envanecido en sus razonamientos, que profesando ser sabios se hicieron necios y en su corazón se han entenebrecido. Él vino a morir en una cruz para dar su vida en rescate por personas que están llenas de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, soberbia, altivez, murmuración. Él murió y entregó su vida por hombres y mujeres que son inventores de males, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mis hermanos y amigos,
Él mismo declaró cuál fue el propósito por el cual Él vino. Lucas capítulo 19, verso 10 dice: porque Él, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo somos los que estábamos extraviados, somos quienes éramos perdidos. Él vino para buscarnos. Qué gran privilegio que el Rey de Gloria, el Rey que gobierna todo lo que existe en el mundo visible e invisible, dejó su lugar de gloria para venir a morir por una humanidad que no merecía tan sacrificio, tan perfecto y tan santo. ¿Alguien puede decir amén a esto? En Lucas capítulo 4, versos 18 y 19, y más adelante vamos a ir al texto que utilizamos como base. El mismo Señor Jesucristo afirmó, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. No quisiera pasar por alto este hermoso pasaje que nos revela el propósito por el cual Jesucristo vino a este mundo. El texto, y brevemente, el texto nos enseña que Él es el ungido de Dios, el escogido de Dios para traer las buenas noticias a los pobres, a aquellos que padecen necesidad, a aquellos que están hambrientos, sedientos, desnudos, a aquellos que son forasteros, a aquellos que están enfermos, etcétera, etcétera. Pero también pobres en el contexto de este pasaje son aquellos que reconocen su bancarrota espiritual, su bancarrota moral, y que reconocen que todas sus obras de justicia son como trapos de inmundicia. También el texto dice que Él vino para dar libertad a los cautivos. También vino para que Satanás no siguiera cegando el entendimiento, para que ahora les pueda resplandecer la luz del evangelio. Jesús, sin lugar a duda, es la luz del mundo, y el que a Él le sigue no andará en tinieblas. El texto de Lucas también dice que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús tiene la cura. Jesús tiene la cura, es la única cura a su necesidad. La cura para aquel que se siente destruido. ¿Hay alguno de ustedes que en este momento se siente destruido, abatido, debilitado, con depresión? Bueno, Jesús es la cura a la depresión, al que está debilitado, al que se siente con depresión. La Biblia dice ahí en el texto de Lucas que Él vino a libertar a los oprimidos. Y entre paréntesis, oprimido en el contexto griego también involucra a aquellos que sufren de ataques demoníacos. Él vino a liberar a aquellos que están debilitados, aquellos que están ansiosos, aquellos que están con depresión, aquellos que sufren ataques espirituales y que no saben de dónde vienen. Bueno, Él vino para traer la cura. Él es el antídoto a la necesidad del hombre. Él es la respuesta a mi vida. Él es el que da plenitud a mi vida, y Él es el que da plenitud a tu vida también. Mis hermanos y amigos, Jesús sana el corazón de los quebrantados, liberta al oprimido, al cautivo. Él es el que llama a Talmud en español a proclamar todo lo que Él es. Preste atención si entendió esta primera parte. Él es el que llama a Talmud en español a proclamar todo lo que Él es. Él vino a curar, a sanar, a salvar, y Él necesita que su iglesia proclame todo lo que Él es. Hay personas que usted conoce en su vecindario. Hay familiares que usted conoce. Personas que ahora mismo posiblemente están sufriendo, y usted, si conoce a Cristo, tiene la cura dentro de usted, en su vida, y se está guardando el antídoto que puede curar
a esta persona. Jesús es la cura, Jesús es el antídoto, pero Él quiere que la iglesia, y en especial esta iglesia, la iglesia de Talwood, tome parte y tome acción en proclamar lo que Él es. Y esta es la misión, la única misión que nosotros tenemos como iglesia, es la de proclamar a este Cristo. Por eso es que el pasaje de Mateo capítulo 28, verso del 18 al 20, el pasaje que leímos al inicio, es la parte culminante, es la parte esencial, no solamente de la vida de Cristo, sino de todo el Evangelio, de todo el Nuevo Testamento. Esta es la única razón por la que la iglesia existe. Esta es la única razón por la que usted y yo estamos aquí, proclamar a Cristo como el Salvador del mundo. Amén. ¿Están aquí conmigo? Porque están como con ese amén ahí más o menos. Vamos a aprender a decir amén. Amén. Uy, ese amén, vamos a mejorarlo. Amén. Están más o menos. Tal vez de aquí a un par de años ya podemos decir un sonoro amén. Este pasaje, gracias ahí, gloria a Dios. Mateo capítulo 28, verso del 19 al 20. Es el mensaje central de toda la Biblia. Se refiere a la misión que el pueblo de Dios tiene. Una misión que lamentablemente muchos cristianos no han entendido y no están deseosos de cumplir. Pero confío en el Espíritu Santo, quien es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, que Talwood en español atenderá con gozo y con diligencia la orden del Señor Jesucristo de proclamar el evangelio del reino de Dios. Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios. Romanos 1:16 es poder de Dios para salvación. La razón por la que somos llamados a proclamar este evangelio se debe a que cuando los pecadores se salvan, Dios se glorifica. ¿Y sabe por qué? Porque la salvación de los pecadores le costó la muerte de su Hijo unigénito, un precio incalculable. Cuando Él muere en la cruz y derrama su sangre, Él estuvo dispuesto en su gracia a pagar por nuestras vidas. Y quiero resumir algo muy breve. Esto en algunas ocasiones lo he dicho porque quiero que entienda lo que significa que el Hijo de Dios fue enviado por su propio Padre para venir y morir por personas que no merecían la salvación. Todos vivimos la pandemia y la pasamos, gracias a Dios, porque están sentados aquí. Amén. Es un sobreviviente de la pandemia y puede contar la historia de que en el año 2020 hubo una pandemia terrible. Bueno, todos recordarán esta pandemia. Cuando se reanudaron las clases, mi hijo Andrés, que está ahí, tenía 4 añitos y estaba recién cumplido los 4 añitos. Y en casa tomamos la decisión, batallamos, si Andrés debería ir a la escuela o no. Y no nos quedó otra, con mucha oración y mucha discusión y mucho pensar, que Andrés tenía que regresar a la escuela, tenía que ir. El problema es que todavía estaba la pandemia y pocos niños estaban regresando a clase. Bueno, a mí me tocó llevar a mi hijo a la escuela y llevaba una mochila que era más grande que él, 2 máscaras. Llego a la escuela. Unos años atrás había llevado a mi hija Ariela y cuando la dejé, bueno, igual lloré. Todo papá que lleva a su hijo por primera vez a la escuela llora. Yo lloré la primera vez por mi hija y la segunda vez lloré por mi hijo, pero por una condición distinta. Voy con él, lo llevo de la mano, me reciben en la puerta
a dos maestras con máscaras y con batas como de médicos, con unos lentes, máscara, parecía que estaba entrando a un quirófano que a una escuela. Y voy con el niño, yo estoy pensando que yo voy a entrar a la escuela con el niño. Y la maestra me dijo, no, hasta aquí lo tiene que dejar. La maestra me quita al niño y lo toma de la mano y empieza a caminar por el pasillo. Yo estoy en la puerta de la escuela por los cristales, viendo que mi hijo entra a un lugar que posiblemente está contaminado. Mi hijo camina con la maestra y él vuelve a ver así, y yo lo estoy viendo sin poder hacer absolutamente nada. Y él con la mirada parece decirme, papá, me dejaste. Papá, ¿qué pasó? Estoy en un lugar, él no lo sabía, pero yo sí sabía que él estaba en un lugar donde podía contagiarse. La impresión que él tuvo de ver todo lo que había ahí, me imagino que habrá sido impresionante para él. Y a mí no me quedó otra cosa que voltear mi rostro para no ver a mi hijo de alguna manera, verlo en un medio ambiente contaminado. Y cuando yo pienso en Juan 3:16, es exactamente la misma imagen, guardando la distancia, del padre viendo al hijo entrar a este mundo, cargar una cruz y morir por pecadores, y el padre tener que de alguna manera darle la espalda al hijo, y el hijo clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo desamparó por ti y por mí. Lo desamparó para cargar mi pecado, para cargar mi maldad. El eterno Hijo de Dios estaba en aquella cruz para morir por mí, para morir por ti. Yo no sé si esto te puede conmover, pero yo te animo a que cuando regreses a casa, vuelvas y examines Juan 3:16. La iglesia tiene el propósito de anunciar a este Cristo. Pablo declara que Dios, con la muerte de Cristo, estaba reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta los pecados a los hombres. La salvación y la proclamación de Cristo es una obra de tal magnitud y compasión que, escuche bien, que hasta los ángeles celestiales anhelan participar, anhelan predicar. Y sabe que usted y yo somos los únicos los que tenemos el privilegio de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos seguir en la zona de confort. Toda esta estructura es muy linda, es maravillosa, pero el trabajo está afuera. El trabajo está afuera. Hay gente que se está perdiendo. Hay gente que necesita una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. Hay personas que están yendo literalmente al infierno, y nosotros somos responsables en cierto modo de que estas personas se pierdan. Estamos llamados a proclamar a este Cristo. La voluntad de Dios es que ninguno de los seres humanos perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice el apóstol Pablo en la segunda carta, capítulo 3, verso 9. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad, dice Pablo a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, verso 4. El corazón de Dios, y esto es lo que yo quiero que usted entienda, siempre anhela, siempre desea, Dios siempre quiere atraer a sí mismo a los pecadores, a los rebeldes, con el fin de darle una nueva vida, una vida eterna, una vida en Cristo Jesús. Y la gran pregunta es, para ir al texto, ¿qué necesitamos para cumplir con nuestra misión? ¿Cuántos son hijos de Dios que han nacido de nuevo, que sabe que han nacido de nuevo? Levante su mano, levante su mano. Bueno, preste atención. Hay al menos 4 cosas necesarias para cumplir con la gran comisión. Número 1, la disponibilidad.
el cristiano más talentoso, el cristiano lleno de dones, si no está disponible para servir a Dios, todo el talento que tiene es en vano. Escucha bien lo que acabo de decir. Usted puede ser el mejor predicador, puede ser el mejor maestro porque Dios da dones. Puede enseñar de una manera extraordinaria, puede ser un erudito. Pero si usted no está disponible para Dios, usted se vuelve inútil para Él. Esto duele, pero es la realidad. Mateo 28, 16, mira el texto. Y vamos a el 16, por favor, ahí. El contexto de Mateo 28, no vamos a ir a todo el contexto, pero el texto dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando leemos esto, pareciera como que Jesús tuvo una conversación así muy casual con ellos y les dijo: ¿saben qué? Vayan al monte, vayan ahí a Galilea y lleguen ahí y ahí los voy a ver. El problema es que no es tan así como podemos estar viendo. La realidad es que esta orden de que ellos fueran a Galilea, Jesús se las había dado en la última cena. En la última cena, Jesús les había dicho a los discípulos: ¿saben qué? Yo voy a morir y uno de ustedes me va a entregar. Puede verlo en Mateo 26. Uno de ustedes me va a entregar. La Biblia, y sabemos la historia, el relato bíblico, que bueno, después llegaron las autoridades religiosas con las autoridades romanas y apresaron a Jesús porque simplemente un traidor como Judas vendió a Cristo. La Biblia nos enseña que Cristo les declaró que los discípulos iban a estar dispersos cuando esto llegara, y se dispersaron. Y tuvieron, me imagino, temor de que pudieran relacionarlos con Jesús. De hecho, el apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces, sabemos la historia, y los discípulos estuvieron cada uno por su lado, escondidos, atemorizados, como que si ellos no hubiesen visto nunca lo que Jesús había hecho. Ellos habían visto a Jesús en la transfiguración, pero ahora su rey, su Mesías, no está con ellos y ellos están muy desanimados. Y no sé si en algún momento alguno de ustedes ha pasado por esto, que siente que su líder se va y se sienten desanimados. Bueno, ellos estaban dispersos, estaban muy desanimados. Pero Jesús les había dicho: ¿saben qué? Al tercer día, después de que yo muera y entregue mi vida, yo voy a resucitar. Y esta es la verdad gloriosa del evangelio, porque sin resurrección toda la estructura del evangelio se cae y nosotros seríamos dignos de conmiseración, dice el apóstol Pablo ahí en la primera carta a los Corintios. Jesús le dice: en 3 días después de mi muerte los voy a ver ahí en Galilea. Si nosotros examinamos el contexto, los discípulos no habían visto todavía a Cristo resucitar. Las mujeres sí habían visto a Jesús, pero los discípulos estaban dispersados, seguramente tenían miedo. Pero a pesar de la adversidad, a pesar de todos los contra que ellos tenían, estuvieron disponibles para ir al lugar que Cristo les había dicho. Y mi primera pregunta para ti es: ¿estás disponible para Cristo? Para ir donde Él te dice que vaya. A la iglesia se le dio la orden de ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y tú estás disponible para anunciar a este Cristo, al menos en tu comunidad, en la ciudad de Houston? ¿Cómo estás? ¿Estás disponible? Bueno, esta es la primera condición para cumplir con esta misión de proclamar a este Cristo que vino a sanar al quebrantado de corazón, a poner en libertad a los oprimidos. Esta es la primera condición, estar disponible para Él. En segundo lugar, para cumplir con la gran comisión, debes de tener una actitud de adoración. Mateo 28, 17. Y cuando le vieron, los discípulos no lo habían visto todavía, y cuando le vieron, le adoraron. Pero
hay un pero, valga la redundancia. Pero algunos, ¿qué cosa? Dudaban. Quiero decir esto: cuando a Dios se le adora de forma verdadera, cuando usted es un adorador genuino, usted también será un servidor genuino, un servidor apasionado. Y a Cristo se adora en tiempo bueno y en tiempo malo, porque todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados. Normalmente adoramos cuando todo va bien, pero qué difícil cuando las cosas no van bien. Muchas veces nuestra fe es probada cuando las cosas no van bien, y en vez de acercarnos a Dios buscando una respuesta en Dios, lo que hacemos es culpar a Dios, alejarnos de Dios, darle la espalda de Dios. Uno de los leprosos que fue sanado por Jesús, una persona que era despreciada por la sociedad de su época, cuando se encontró con el Cristo resucitado, con ese Cristo que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, lo primero que hizo no fue reclamarle por lo que estaba pasando. Y yo no sé qué es lo que usted está pasando en este momento, qué situación está viviendo, qué le preocupa, qué tiene necesidad. Tal vez no tiene para pagar el mortgage o la renta de su casa. Tal vez tiene algún hijo enfermo. Tal vez está pasando por una situación de divorcio, tiene algún problema con algún hijo o alguna hija. Yo no lo sé, el Señor lo sabe. Pero yo lo invito y lo animo a que si tiene alguna condición en esta mañana, que tome una actitud de adoración y se postre el corazón para adorarlo y darle gracias por lo que está viviendo, porque seguramente lo que él está viviendo lo hará una persona mejor. Y dele gracias a Dios. Pablo decía que debemos de dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, darle gracias a Él en todo. Ellos se postraron y adoraron. Ellos no vinieron a reclamarle: Señor, ¿por qué nos dejaste? Señor, nos fuimos, tuvimos miedo, creímos que tú ibas a venir y conquistar al imperio romano, pero moriste en una cruz. Ellos no dijeron nada de eso. Ellos, al ver al Rey de Gloria, la actitud que tuvieron fue de postrarse. El vocablo de postrarse ahí es proscuneo, y este vocablo lo que indica es que ellos tomaron total sumisión, una actitud de extremo respeto para adorar al que todo lo puede. Hoy en día las personas se postran ante imágenes. Y yo no sé si hay algún amigo católico entre nosotros. Yo fui católico, me formé en una iglesia católica y me enseñaron a adorar imágenes. Imágenes que tienen ojos pero no ven. Así dice el salmista. Manos pero no palpan, pies pero no andan, boca pero no hablan, oídos pero no oyen. Y hay una serie de personas que todavía se siguen postrando a estas imágenes, cuando nosotros conocemos la verdad y sabemos delante de quién debemos de postrarnos. Nos postramos delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores, el único digno de merecer adoración, el Señor Jesucristo. Por fin despertaron, amados. El Señor Jesucristo. Ellos adoraron a Jesús cuando lo vieron. Habían estado destrozados por haber visto morir a su Señor, pero ahora estaban llenos de gozo, adorando al Hijo de Dios. Pero hay algunos que siempre dudan. El texto lo dice. Los que dudan para mí son aquellos como los tibios a veces, que describe Apocalipsis capítulo 3. Personas indiferentes, que será, no será. Si va bien, voy aquí. Si va mal, no voy aquí. Hay personas que desafortunadamente dentro de las iglesias tienen este problema. Los que dudan, los que se oponen a todo, los que no creen en nada. Pero esto es bueno porque esto hace que la iglesia crezca. La oposición es buena y la oposición hace que Dios se glorifique aún más. Cuando Nehemías fue a construir las murallas del templo, Sanbalat y Tobías se opusieron a esto, pero Dios se glorificó.
y edificaron toda esta muralla. ¿Cómo adoras? Pregunta, ¿adoraste hoy en oración? ¿Venías dándole gracias a Dios cuando venías a este lugar diciéndole, Señor, háblame hoy a mi vida, háblame a mi corazón? ¿O cómo llegaste? ¿O llegaste con la expectativa, quién es el nuevo pastor? ¿Será que el pastor nuevo va a funcionar? Bueno, en mi humanidad yo no voy a funcionar, pero yo espero que la gracia del Señor me ayude a funcionar en medio de ustedes. Así que, en segundo lugar, necesitamos una actitud de adoración para cumplir con la gran comisión. En tercer lugar, se necesita sumisión para cumplir con esta gran sumisión. Verso 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, wow, mire lo que dice Jesús. Toda potestad no es una parte del poder o de la potestad. No. Toda potestad me es dada, no solamente en el cielo, también en la tierra, porque Él es el principio y el fin. Él es el alfa y la omega, el que estuvo muerto y volvió a vivir y que ha de venir pronto. Él es el todopoderoso, Él es el gran yo soy, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tiene potestad en el cielo y en la tierra, y si tiene potestad en el cielo y en la tierra, Él está en control de su vida, aunque usted piense que esté descontrolado. Se siente que su vida ha perdido control, le agobia su vida, le preocupa su vida. Muchas gracias. Dios tiene control. Dios está en control. ¿Qué te preocupa? A ver, sería un buen ejercicio en esta mañana, escúchame bien, decirle a Dios lo que te preocupa, para que Él te recuerde que Él está en control aún en medio de tu preocupación. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Cuál es el sufrimiento, el dolor que tienes? ¿Acaso ves que todo está descontrolado? ¿Estás perdiendo el sueño por las noches y no puedes dormir porque la preocupación te agobia? Pues te quiero recordar que Él está en control de tu vida. Él prometió, y lo dice al final del verso 20 de este capítulo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está en medio de nosotros, en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Él no nos ha dejado solo, iglesia. Por lo tanto debemos de estar tranquilos. Es interesante. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué hace alguien ante alguien, valga la redundancia, o ante un ser que tiene la toda potestad, que es todopoderoso? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos cuando reconocemos que estamos delante de alguien que lo puede todo? Lo único que me queda es adorar, pero al mismo tiempo someterme, porque es el que tiene la autoridad. La tiene en el cielo y en la tierra. Y Pablo dice a los filipenses que a Jesús se le fue dado un nombre, dado en los cielos y en la tierra, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él tiene potestad en el cielo, Él tiene potestad aquí en la tierra y tiene potestad en el infierno. Él, aun cuando Satanás piensa que es el que controla este mundo de maldad, Él es el que tiene el control. Dios está en control de tu vida. Puedes sentirte tranquilo, respira profundo. Él está en control, y si Él está en control, tranquilo, todo va a estar bien. En su momento todo va a estar bien. ¿Y sabes qué es lo que dice el escritor de la carta de Santiago, capítulo 1, verso 1 y 2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago dice: tengan sumo gozo cuando estén en diversas pruebas, no en una, sino en varias. Y las pruebas llegan de distintos tamaños, distintos colores, de distintas formas. Y Santiago, que parece que es un loco, porque solo un loco puede decir: alégrate cuando estés en medio de las pruebas. Bueno, es un loco lleno del Espíritu Santo. Y él dice: tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago, ¿qué estás hablando, hermano, aquí? ¿Cómo que tenga gozo
cuando no tengo trabajo? ¿Cómo que tenga gozo cuando mi hijo o mi hija anda alejado de los caminos del Señor? ¿Cómo que tenga gozo cuando estoy sufriendo por una enfermedad terminal o estoy pasando por una situación grave o triste? Bueno, el Espíritu Santo inspiró a Santiago y dice: mira, esto es pasajero, esto va a pasar, el dolor va a pasar, pero la gloria que te espera es una gloria gloriosa. Por lo tanto, gózate, alégrate. Y el gozo es una expresión del fruto del Espíritu Santo que está relacionado a la paz. Cuando hay gozo en medio de la tribulación es porque hay paz. Puedes tener un hijo muy enfermo, puedes estar teniendo pérdidas muy sensibles y puedes estar sufriendo y teniendo un dolor profundo, pero en medio del dolor encontramos el alivio y la serenidad que Dios nos da a través de su paz. Por eso los cristianos, Pablo decía, no somos como los del mundo que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza en que este Cristo glorioso tiene control de todo. Así que, en cuarto lugar, necesitamos obediencia. Verso 19 y 20. Por tanto, si reconocemos que Él es quien tiene toda potestad y todo poder, Él dice: yo soy el que tengo todo el poder. Si yo les digo a ustedes, yo tengo poder sobre ustedes, ustedes me deben de obedecer. Es lo que Él está diciendo. Él está diciendo: yo soy el que tengo el poder, yo soy el dador de la vida, yo soy el que les doy la salvación. Como tengo poder, entonces puedo ordenar. Y su orden es esta. Su orden es esta. Por tanto, id. Observe bien. Id. Salgan. Vayan. Ocúpense. Por tanto, como yo soy el que tengo poder, dice Cristo, porque toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y la orden es bien clara. Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Él vuelve a afirmar su presencia en medio de su iglesia. Y he aquí. Esta expresión "he aquí" se usa mucho en el libro de Apocalipsis, cuando Juan le dice "he aquí, he aquí". La idea de esta expresión en los originales es como: mírenme, 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 vuélvanme y mírenme. He aquí, yo estoy con ustedes, mírenme, es lo que está diciendo Jesús. Mírenme, iglesia de Talwood en español, mírenme. He aquí, yo estoy con ustedes, no solamente un día, todos los días de tu existencia, desde el momento en que naciste hasta el momento en que mueres, y mayor aún cuando lo conoces. Desde que conociste a Cristo, nunca más volviste a caminar solo, aunque muchas veces te has sentido solo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y voy concluyendo con esto. El verbo principal no es tanto ir como el hacer. Porque muchos pueden ir, pero pocos hacen. ¿Sí me entiende? Me da gusto ver a mi hermana Anita. Tenemos historia, juntos trabajamos en lo que fue la plantación de una iglesia en Nuevo Laredo, México. Fueron como 3-4 años y formamos parte de un equipo que esta iglesia nos había enviado y trabajamos en la plantación de lo que es la iglesia Bautista del Calvario hoy en día. Y cuando íbamos, algunos iban con nosotros de turista. Cuando miraban lo que había, entonces ya no volvían a ir.
porque no había condiciones, no había aire acondicionado. Empezamos en un piso de tierra, sin paredes. Después los hermanos empezaron a llevar sábanas y nosotros sosteníamos con unos palos para que el sol no nos diera, etcétera, etcétera. Y todo eso lo logramos gracias a la misericordia de Dios. Creo que ahí aprendí medio a pastorear un poquito. Haciendo errores se aprende. Pero Dios se glorificó y entendimos que Él había estado con nosotros y estuvo con nosotros, pero nos mandó a ser discípulos. No todos los que van hacen discípulos. A veces más ayuda el que no estorba, pero hay que ir y hacer discípulos. Los requisitos específicos que Jesús da para hacer discípulos implican 3 verbos: ir, bautizar y enseñar. El primero implica que no debemos esperar que las personas vengan. Hay que ir. Si queremos que Tallowood en español sea Tallowood en español y que los hispanos realmente se sientan en esta comunidad, no podemos esperar que lleguen por arte de magia. Tenemos que ir. En primer lugar, hay que ir. No debemos esperar que las personas del mundo vengan. La orden es que nosotros podamos ir. En segundo lugar, la orden dice que hagamos discípulos y que a estos discípulos los bauticemos. Y a veces pensamos en el bautismo como el rito del bautismo, de sumergir a alguien en agua, que eso es un simbolismo, pero eso lo que indica es mucho más profundo que el rito que normalmente es visible cuando vemos a alguien que es bautizado por inmersión. El bautismo, Pablo lo describe como una imagen de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y el tercer requisito para cumplir con esta orden de hacer discípulos a todas las naciones es que les enseñemos a que guarden todas las cosas que Él os ha mandado. La misión de la iglesia no es tan solo convertir, ayudar a convertir. Nadie puede convertir a nadie, sino que también es enseñar. Muchos predican el mensaje de salvación y muchos vienen a los pies de Cristo, pero no muchos continúan porque hay un déficit de discipulado y de enseñanza. Es necesario que hagamos esto para cumplir con la orden del Señor de hacer discípulos y que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. El discípulo, dice Hechos capítulo 20, verso 27, debe entender y conocer todo el consejo de Dios. Así que voy a pedir a los músicos, por favor. Quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos están disponibles para adorar a Dios y someter su vida en obediencia a su mandato? ¿Cuántos quieren servir al Señor? Y si hay alguno en esta mañana que también se siente triste, agobiado, desconsolado, también el mensaje es para ti. Voy a pedir que por favor cierre tus ojos, incline tu rostro, y esto va dirigido específicamente a la iglesia, a la amada iglesia de Tallowood. ¿Cuántos de ustedes están disponibles para obedecer el llamado de la gran comisión? Hay alguien entre nosotros que dice: pastor, yo quiero trabajar. Capaz que has estado ausente, alejado, pero si quieres trabajar en alcanzar a las personas alrededor tuyo para el Señor y quieres comprometerte, me gustaría que te coloques de pie. Si hay alguno que desea acompañarme
en esta travesía. No tengas pena, todos con los ojos cerrados. Hay alguien aquí que quiere comprometerse para servir al Señor. Ponte de pie solamente para que oremos. Hay alguien que quiere hacerlo, comprometerse con Dios para servir. No quiero insistir mucho y espero que haya una respuesta. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Alguien más. Alguien más. Dios le bendiga. Alguien más quiere hacerlo. Dios le bendiga. Alguien más. Y si hay alguna persona aquí que se siente angustiada, que se siente sola, que se siente atribulada, que tiene miedo y no sabe cómo lidiar con las cosas que está viviendo y quiere que oremos por él o por ella, tal vez es por un hijo, tal vez es por alguna enfermedad, tal vez es alguna situación que estás pasando muy triste, me gustaría orar también por ti. Hay alguien que se siente así, que se siente abatido, desconsolado, triste, a veces ansioso, que no puede dormir. Me gustaría orar por ti. Si quieres levantar tu mano solamente para orar, que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Hay alguien más. No quiero insistir mucho, iglesia, pero sé que hay personas que Dios ha hablado a su corazón y que Dios está llamando. Él es el que tiene potestad en el cielo y en la tierra. Alguien más, un último llamado, alguien más. Los que están de pie, les voy a pedir amablemente que vengan aquí conmigo. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Vengan aquí los que están de pie, por favor. Vengan aquí, los que se levantaron, vengan aquí. Vamos a orar juntos. Si hay alguien más que quiere venir al ver a los hermanos, puede acercarse. Vamos a orar. Alguien más quiere venir. Y si hay alguien, repito, que se siente triste, también puede venir. ¿Alguien más quiere venir? Bueno, Jesús llamó a 12. Y de los 12, 11 respondieron. Que Dios te bendiga. Alguien más quiere venir acá. Alguien más quiere hacerlo. Por favor, si quieren hacerlo y empezar una etapa con el Señor distinta, cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor Jesús, yo sé que toda potestad te ha sido dada a ti en el cielo y en la tierra, y sé que tu orden ha sido muy clara. Te ruego que me ayudes a poder ir, a salir de mi zona de confort, a poder proclamar lo que tú eres y lo que tú me has dado. Te quiero rogar, Señor, que tú bendigas mi vida, mi llamado, mi ministerio. Señor, yo me rindo una vez más delante de ti y hago este compromiso para servirte. Ayúdame a usar mis dones, Señor, para servirte, para honrarte, para alabarte. Bendigo, Señor, tu palabra en mi vida, y porque tu Espíritu me ha movido, Señor, que tu Espíritu haga y termine la buena obra, Señor, que empezó en mí. Yo te alabo y te doy gracias porque eres mi Salvador. También asimismo, si hay alguien que está triste, angustiado, si hay alguien que todavía no conoce al Señor, dile así: Señor Jesús, en esta hora yo pongo mi vida delante de ti. Estoy atribulado. A veces no sé qué hacer, a veces no sé cómo actuar, pero aquí estoy rindiendo mi vida, mi corazón delante de ti. Entrego todo lo que soy y te pido que tomes el control de lo que parece estar descontrolado. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor y por tu favor. Te ruego especialmente, Señor, por la necesidad que yo tengo, para que tú, Señor,
me bendigas, y si es con mi familia, la bendigas, Señor. Te doy gracias por todo lo que haces. Y sé, Señor, que tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, todo estará bien. Señor amado, también ahora te ruego, si hay alguien que no te conoce y que vino de visita, Señor, te ruego que no sea indiferente al llamado, a la voz del Espíritu Santo. Si hay alguien que no te conoce, Señor, que en esta hora pueda confesar con su boca y creer en su corazón que Jesucristo es el Señor. Te ruego, Señor, que mires la fe y que tu gracia se derrame sobre estas personas. Les bendigo enormemente, Señor, y te ruego, Señor, que este nuevo inicio en esta iglesia, Señor, sea única y exclusivamente para la gloria de tu nombre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor, y te damos gracias. Amén y amén.